Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en PHP MySQL, en el que vamos a ver los operadores de comparación, algo muy importante para poder manejarnos en el lenguaje. Aquellos que tenéis conocimientos previos de programación, seguramente ya conozcáis estos operadores, o los que habéis hecho un curso conmigo, por ejemplo, el curso de JavaScript o el de HTML5 o el de Java, porque en todos estos lenguajes los operadores son muy similares, con pequeñas diferencias. Los operadores de comparación en PHP son los que veis en esta pequeña tabla. Estamos utilizando en la parte de la izquierda de la tabla dos variables que estamos comparando una con otra constantemente, pues utilizando los diferentes operadores de comparación que tenemos en PHP. Por ejemplo, tenemos el operador doble igual que se utiliza para comparar el valor almacenado en dos variables normalmente, ¿no? Compara si esos valores son iguales o no lo son. En el caso de que el valor almacenado en dos variables sea igual, pues entonces este operador devolvería verdadero. Vamos a ver ahora después con ejemplos y utilizando el condicional if que ya introducimos en el vídeo anterior, qué quiere decir esto de que devuelva verdadero por si acaso alguien está despistado. Ahora con un ejemplo lo entenderemos todo mucho mejor. Tenemos en PHP el operador triple igual, que lo que hace es comparar si el valor almacenado en dos variables es igual, hasta aquí lo mismo que el operador anterior, pero además de comparar o de ver si el valor almacenado en las dos variables es igual, compara también si esos valores son del mismo tipo, es decir, si son dos enteros, si son dos string, y en el caso de que cumplan las dos condiciones, mismo valor y mismo tipo, entonces este operador también devolverá verdadero. Tenemos el operador diferente que lo que hace pues es lo contrario que el doble igual, lo que hace es ver si el valor almacenado en las dos variables es diferente y en ese caso devuelve verdadero, y luego tenemos el operador mayor, menor que o diferente que hace lo mismo que el triple igual pero al revés, es decir, mira a ver si los valores almacenados en dos variables no son iguales y además también mira si los tipos almacenados en las dos variables no son iguales, es decir, no son del mismo tipo, y en el caso de que cumpla esas dos condiciones a la vez también devuelve verdadero. Y luego tenemos pues una serie de operadores que creo que todos conocemos, incluso aunque no hayamos visto nada de programación. El operador menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, muy utilizados para comparar valores. Y en principio, pues estos son los operadores de comparación. Como siempre, vamos a verlos con algunos ejemplos sencillos. Así que vamos a ello. Bien, pues nos vamos a nuestro editor web, por supuesto, todos los servicios en ejecución, y vamos a crear una página muy sencilla que incluso después, una página PHP, incluso que después tiraré, porque no nos va a servir de mucho, nada más que para entender un poquito la sintaxis de estos operadores. Luego entonces le decimos a nuestro editor que nos cree un nuevo archivo PHP, el cual voy a guardar ya con el nombre de tirar, porque, como os digo, lo voy a tirar en cuanto termine. Y aquí pues nos vamos a meter dentro del body y vamos a crear como siempre nuestra zona PHP que cerramos un poco más adelante, y vamos a declarar tres variables. Por ejemplo, variable 1, y a esta pues la vamos a igualar, por ejemplo, a 8. Vamos a declarar otra variable, variable 2, y esta pues la vamos a igualar a 8, pero ojo, entrecomillado. Y vamos a declarar una tercera variable, variable 3, pues, la cual vamos a igualar a algo que no tenga nada que ver, como por ejemplo un nombre, ¿no? Bien, la diferencia entre la variable 1 y la variable 2 es el tipo de dato que almacenan en su interior. Mientras que la primera variable almacena un dato de tipo entero, la segunda variable almacena un dato de tipo string. Es decir, el valor es el mismo, porque en ambas es un 8, como podéis ver, pero el tipo no lo es. Entonces, dependiendo del operador que utilices, devolverá verdadero o devolverá falso. Ahora después lo vemos. Vamos a utilizar el if, que ya vimos en el vídeo anterior brevemente, para evaluar si dos variables son iguales o no lo son. Entonces, bueno, pues escribimos if, abrimos paréntesis y vamos a comparar con un doble igual si variable 1 es igual a variable 2. Abrimos la llave del if y aquí, por ejemplo, vamos a decir que imprima en pantalla pues son iguales, y en caso contrario, cerramos la llave del if, abrimos un else, pues que imprima que no son iguales. No son iguales. Es decir, un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es lo que hacía el operador doble igual? Bueno, pues comparaba si el valor almacenado en dos variables es igual o no lo es. Y en este caso sí que es igual, porque el valor es un 8 tanto en variable 1 como en variable 2, ¿no? Bueno, pues hecho esto, guardamos cambios,
En mi caso, como utilizo Dreamweaver, pulso F12 para que me abra esta página en el navegador y como podéis ver, pues me dice que son iguales. Nada nuevo. Ahora bien, si comparo, en vez de variable 1 con variable 2, pues comparo variable 1 con variable 3, pues con un doble igual, por supuesto, pues aquí tiene que decirme que no son iguales. Es decir, la condición del if no se cumple, no ejecuta lo que hay en el if y ejecutaría lo que hay en el else. Ya sabéis que el else se puede traducir por un y si no es verdad. Si esto es verdad, ejecuta son iguales, y si no es verdad, ejecuta esto otro. Y no es igual porque 8 no es el mismo valor que Juan en este caso. Luego entonces guardamos cambios, actualizamos con F5 el navegador que lo tenía abierto y como podéis observar pues me dice que no son iguales. Pero ahora veamos la diferencia que hay con el triple igual. Vamos a decir nuevamente que nos lo compare con variable 2, es decir, variable 1, doble igual, variable 2. Hemos visto que en este caso nos dice que son iguales, pero la diferencia está en que si utilizamos un triple igual, aquí estamos realmente mirando dos cosas, mirando que el valor sea el mismo y además que el valor sea del mismo tipo. Y aquí ya esta segunda condición no se cumple. El valor sí que es el mismo, 8, pero el tipo no, porque esto es un entero y esto es un string, con lo cual, en este caso, debería de irse al else, ya que esta condición no se cumple. Vamos a guardar cambios y vamos a ver si efectivamente es así. Control S, voy al navegador, F5, y como podéis observar, pues me dice que no son iguales. Esto pues cambiaría drásticamente si, por ejemplo, le ponemos también unas comillas al valor de la variable 1. Ahora sí que se cumple con el operador triple igual, la condición es el mismo valor y es del mismo tipo. Guardamos cambios, actualizamos el navegador con F5 y efectivamente nos dice que son iguales. Otro ejemplo del uso de operadores, por ejemplo, el operador diferente que, pues sería lo siguiente. Si aquí le decimos, mira a ver si la variable 1 es diferente que la variable 3, pues en este caso habría que cambiar también los mensajes, ¿no? Si esto se cumple, pues en vez de son iguales, que nos diga son diferentes. Y en el caso de que no se cumpla, pues no son diferentes. Guardamos cambios. Vamos al navegador, actualizamos con F5 y me dice que son diferentes. Y efectivamente lo son. Variable 1 no tiene nada que ver con variable 3. Y bueno, pues así con el resto de operadores de comparación. Si utilizas este sencillo ejemplo para hacer pruebas con valores numéricos, para ver si es menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, pues irás viendo cómo funcionan. Realmente es muy sencillo. Vamos a ver ahora un ejemplo un poco más elaborado que incluso, bueno, pues contiene código de programación PHP que todavía no hemos visto y que veremos más adelante, pero lo que me interesa que veáis en este ejemplo es un poco el repaso de todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo hasta este vídeo número 9 en el que estamos, ¿no? Vamos a ver concatenación de strings, vamos a ver operadores de comparación, declaración de variables y cómo trabajar con un mismo fichero PHP o dos ficheros diferentes en PHP, ¿no? Todo esto son cosas que hemos ido viendo en vídeos anteriores, así que vamos a ello. Lo primero que voy a hacer va a ser, pues, tirar este archivo, que por eso lo llamé así, ¿no? Tirar, luego entonces vamos a seleccionarlo y lo eliminamos y vamos a trabajar con este archivo que tengo preparado que se llama trabajo operadores. Vamos a examinar este archivo, qué es lo que contiene en su interior, antes de ponernos manos a la obra. Ya sabéis que para poder realizar este curso de PHP en el que nos encontramos hacen falta tener, como ya os he dicho varias veces en relación a las preguntas que me hacéis en el canal, es necesario tener conocimientos previos de HTML, de CSS y si es posible de JavaScript, ¿no? Porque si no es muy complicado. Entonces lo que tenemos en este archivo pues es una hoja de estilos interna dentro del Head, en el cual pues tengo aquí unos selectores normales y luego unos selectores de etiqueta y unos selectores de clase. Y luego, pues dentro de lo que sería el body tenemos un formulario. Si miramos esta página en el navegador, voy a pulsar F12, bueno, pues esto es lo que tenemos, un formulario, el cual tiene un cuadro de texto para insertar un nombre y un cuadro de texto para insertar la edad. Y el resto, pues es un poco decoración que hemos ido dando, el color de fondo amarillo, los bordes grises, el centrar el título con la hoja de estilos interna. Esto es lo que tenemos. Por cierto, dejaré este archivo en la descripción de este vídeo para que os lo podáis descargar, a pesar de que es muy sencillo, por si queréis trabajar con él.
Y luego también es necesario ver cómo hemos identificado, sobre todo, a estos dos elementos dentro del formulario, el cuadro de texto nombre y el cuadro de texto edad. Y también cómo hemos identificado al botón de enviar la información del formulario. Echando un vistazo al código, pues nos damos cuenta de que el formulario lo he identificado, el formulario en general, con el nombre de datos usuario, y luego lo que a nosotros más nos interesa es el cuadro de texto del nombre del usuario, pues lo he identificado con ese atributo ID, con ese nombre-usuario. La edad la he identificado con edad-usuario y el botón lo he identificado con el ID enviando. Entonces, estos tres nombres los tenemos que tener presentes. Lo que vamos a hacer, pues es un ejemplo muy sencillo para, por ejemplo, evaluar si el nombre que se ha introducido en este cuadro de texto, pues es uno en concreto o no lo es, para, por ejemplo, darle un acceso pues, a otra página o a lo que queramos, en función de si el nombre es válido o no es válido. También jugaremos con la edad y los operadores de comparación. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, valga la redundancia, muy sencillo, en el cual si la edad que ha introducido la persona que está rellenando el formulario es menor que 18, pues salga un mensaje de que no le deja entrar. Si es mayor de 18, pues que sí le deja entrar. Y aquí pues vamos a tener que utilizar pues gran parte de lo que hemos visto hasta ahora. Así que vamos a ello. Nos situamos dentro del body, pero a continuación de la etiqueta de cierre del formulario. ¿Y por qué ahí? Bueno, pues ahora después lo veréis, fundamentalmente porque yo los mensajes de puedes entrar o no puedes entrar quiero que aparezcan a continuación del formulario. Luego entonces tendré que programar el código PHP a continuación del formulario. Si programamos por encima del formulario, esos mensajes saldrán antes del formulario. Es una cuestión estética nada más en este caso. Luego entonces aquí, pues como siempre, creamos nuestra zona PHP. Pues etiqueta PHP que se abre, etiqueta PHP que se cierra. Y aquí pues empezamos a programar. Y tenemos que incluir cosas que no hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, ¿el qué? Tenemos que ver cómo con código PHP almacenamos en una variable lo que el usuario haya introducido en el cuadro de texto nombre. También tenemos que almacenar en una variable lo que el usuario haya introducido en el cuadro de texto edad. Y también tenemos que decirle a todo nuestro código que haga su trabajo siempre y cuando el usuario haya pulsado en el botón de enviar el formulario. Y para esto pues vamos a tener que utilizar varias cosas que profundizaremos más adelante en el curso, como por ejemplo variables súper globales y también pues alguna función predefinida de PHP como la función isEt. Vamos a ello. No es esto lo que me interesa que aprendáis de momento, pero no os preocupéis porque profundizaremos más adelante en ello. De momento yo le voy a decir lo siguiente, if, aquí isEt. Esta es una función predefinida de PHP que tiene múltiples usos. Uno de ellos, uno de los usos que se le puede dar a esta función es comprobar, básicamente, si se ha pulsado el botón de enviar o no. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Como función predefinida que es, pues tiene sus paréntesis y sus argumentos. Y aquí, pues, le diríamos $post, abrimos corchete, y aquí, entre comillas, enviando, que es el nombre que le hemos dado al botón de enviar el formulario. Cerramos corchete, cerramos el paréntesis del isEt y cerramos el paréntesis del if. Abrimos la llave del if y esta llave se va cerrando ya. Entonces, como digo, este código comprueba si hemos pulsado el botón de enviar el formulario. Y en el caso de que hayamos pulsado el botón, pues el flujo del programa se introducirá dentro del if y leerá lo siguiente. Declaramos una variable a la cual voy a llamar, por ejemplo, usuario, y le voy a decir que esto es igual a $post. Y aquí, entre corchetes, el nombre que le hemos dado al cuadro de texto del formulario, que como habéis visto hace un instante era nombre-usuario. ¿Qué es esto de $post? $post es lo que se llama en PHP una variable súper global. Las variables súper globales tienen un ámbito que todavía no hemos visto. No os preocupéis que profundizaremos en ello. Las variables superglobales en PHP son arrays. O sea, realmente aquí lo que estamos haciendo es construir un array. Ya podéis ver los corchetes, ¿no? Bueno, pues con esto hemos almacenado en una variable de PHP a la cual he denominado usuario lo que el usuario haya introducido en el cuadro de texto nombre usuario. A continuación hacemos lo mismo con otra variable a la cual voy a denominar, por ejemplo, edad. Edad $post. Abrimos corchete. Nuevamente uso de variable superglobal. Edad-usuario,
cerramos el corchete y con esto ya tengo almacenado lo que el usuario ha introducido en los dos cuadros de texto del formulario en dos variables, siempre y cuando se haya pulsado el botón de enviar. Y ahora pues aquí podemos empezar a jugar de mil formas. Por ejemplo, vamos a decirle que deje entrar a esta persona si se llama, por ejemplo, Juan, por decir algo, ¿no? Bueno, pues aquí le diríamos lo siguiente: if usuario, que es donde tenemos almacenado el nombre del usuario, es igual, un doble igual, porque tenemos que comprobar que efectivamente se llama así. Bueno, pues aquí tenéis en acción el operador de comparación igual que. Y en el caso de que sea igual, pues vamos a imprimir un mensaje en pantalla de la siguiente forma: echo, puedes entrar. Aquí siempre le pongo un paréntesis, no es necesario. Y en el caso de que no sea igual a Juan, pues un else con un echo, no puedes entrar. Y bueno, pues en principio el código sería así de sencillo. Falta por cerrar el paréntesis, la llave, perdón, del else. Guardamos cambios y vamos a ver si esto funciona en nuestro navegador. Luego entonces F5 para actualizar. Si yo aquí introduzco el nombre e introduzco una edad, de momento la edad no hace absolutamente nada, pues al darle al botón de enviar me tiene que decir puedes entrar. Pero si introduzco un nombre diferente, introducimos una edad diferente, pues entonces no podemos entrar. Bueno, pues como podéis ver está funcionando perfectamente. ¿Cómo podríamos destacar un poco más estos mensajes que nos lanza la página? Bueno, pues utilizando conceptos de string que vimos en el vídeo anterior. Por ejemplo, tengo dos estilos de clase, uno que se llama no validado, que lo que hace es poner la letra con un tamaño 18, un color rojo y negrita, y otro estilo de clase que se llama validado, que hace pues algo parecido. Tamaño 18, color verde y negrita. Puedo utilizar estos estilos de clase para que el mensaje PHP pues sea un poco más vistoso, y lo puedo hacer de la siguiente forma. Como ya vimos en vídeos anteriores, podemos introducir instrucciones HTML dentro de un string en PHP, con lo cual yo puedo meter estas dos instrucciones en sendos párrafos, en sendas etiquetas P, tanto el puedes entrar como el no puedes entrar. Y además, una vez que ya los tenemos en sus correspondientes etiquetas, yo a estas etiquetas les puedo agregar ese estilo de clase, y eso lo hacemos con el atributo class. Entonces aquí en el class pues ya me sale no validado y validado. El mensaje de validado pues me gustaría que saliera en verde y el de no validado en rojo. Y aquí vamos a tener que modificar algo, pero de momento lo voy a poner en los dos. ¿Qué vamos a tener que modificar? Pues lo que vimos en el vídeo anterior. Cuando trabajamos con strings en PHP, si estamos utilizando una comilla doble para meter dentro todo el string, si ese string lleva comillas, pues las comillas o las utilizas simples, las comillas hijas, las comillas anidadas, o bien escapas las comillas. Cualquiera de las dos formas sería válido. Luego entonces yo normalmente lo que hago es, en estos casos, utilizar una comilla simple para que esto funcione. Esto por un lado. Y por hacer algo diferente en el mensaje de no validado, pues lo que podemos hacer también, otra opción sería concatenar. Es decir, aquí le podemos decir que abrimos una etiqueta P, la cual tiene también el atributo class no validado, pero aquí pues cerraríamos las comillas y lo concatenamos con este otro mensaje. Es un poco complicarse, pero bueno, es por utilizar cosas que ya hemos visto. Y lo concatenamos a la vez con la etiqueta de cierre. Eso sí, aquí seguimos teniendo estas comillas dobles. Otra alternativa, o bien las pones simples, o bien las escapas. Es decir, barra invertida, comillas, barra invertida, comillas. Bueno, pues esto sería otra alternativa. Es más complejo, pero también lo podemos hacer. En este caso, si guardamos cambios, actualizamos el navegador con F5. Bueno, aquí me pide que reenvíe la información del formulario. Creo que va a ser más breve si cierro y vuelvo a abrir con F12. Pues en el caso de introducir el nombre correcto y darle al botón de enviar, puedes entrar, pero como puedes observar, nos lo pone en verde. Y si introducimos una información que no es válida, pues no puedes entrar.
Si queremos establecer más de una condición dentro del if, podemos jugar con unos operadores que no hemos visto de momento, pero que también veremos más adelante. Por ejemplo, con el operador lógico y. Si dentro del if le decimos con un doble ampersand, si el usuario es igual a Juan y ese doble ampersand es el i lógico, la variable edad es mayor o igual que 18, pues en este caso, para que el código, el flujo de ejecución del programa entre en el if, tienen que cumplirse las dos condiciones, es lo que está haciendo el doble ampersand. Luego entonces, si guardamos cambios y actualizamos el navegador con F5, me pide que reenvíe la información, vuelvo a abrir, pues en este caso, si el nombre es correcto pero la edad es menor, aquí nos tiene que decir que no podemos entrar. Es decir, se tienen que cumplir las dos condiciones, que el nombre sea Juan y que la edad, por ejemplo, sea 25, y en ese caso podemos entrar. Y luego, pues para terminar con todos estos conceptos de repaso, podemos utilizar un fichero aparte para el código PHP. Claro que entonces, de momento, pues la información del formulario se perderá cuando nos diga si podemos entrar o no. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues esto lo vimos al principio. Si nosotros creamos un nuevo archivo PHP, el cual, por ejemplo, podemos llamar validación, por ponerle un nombre, pues ya tenemos aquí validación PHP. Una vez hecho esto, podemos coger todo el código PHP de nuestra página web y llevarlo a un archivo PHP sin etiqueta HTML alguna. Entonces, guardamos de momento cambios en todo. Hemos separado el código HTML del código PHP. Pero claro, ahora ¿cómo comunico yo el formulario para que al darle al botón de enviar lea la información que hay en el archivo PHP? Pues eso lo hacemos en el formulario desde el atributo action. Cada vez que tú insertas un formulario con un editor web, pues tenemos una etiqueta action que por defecto está en blanco. Si tú dentro de la etiqueta action pones el nombre del archivo PHP, es decir, validación.php, lo que estás haciendo es decirle al formulario que tiene que llamar o comunicarse con este archivo, y una vez que se ha comunicado con ese archivo, gracias a las variables superglobales, pues podemos trasladar la información que hay en estos cuadros de texto al código PHP. Y ahí es donde entran realmente en juego las variables superglobales. Las variables superglobales tienen un ámbito que incluso se salen del archivo para poder ver la información que les es enviada desde otro, en este caso un HTML. Guardamos todo, cierro el navegador, lo vuelvo a abrir con F12 y vamos a ver si funciona. Funcionar va a funcionar. Lo que pasa es que nos va a borrar la información del formulario. Si yo le digo que soy Juan y que tengo 15, me tiene que decir que no puedo entrar, pero borra la información del formulario porque ahora mismo estamos en otro archivo. ¿Cómo podemos solucionar lo del formato para que por lo menos nos lo ponga en rojo o en verde? Bueno, pues lo que podemos hacer es llevarnos con un copia-pega, pues la hoja de estilos interna al archivo de validación. Esto también es válido. Entonces, si guardamos todos los cambios, pues ahora volveremos a ver esta información en color rojo o verde, es decir, F12. Aquí pues introducimos el nombre, introducimos una edad, me tiene que decir que puedo entrar, pero en verde. Y efectivamente así es. Bueno, pues aquí hemos visto el uso de diferentes operadores de comparación, hemos visto la concatenación de strings, hemos visto declaración de strings y comillas embutidas, en fin, un poco todos los conocimientos vistos hasta ahora. Vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.